hablando. Voy a mostrar algunas fotos y voy a hacer como un recorrido histórico de cómo llegué de alguna manera al proyecto que hoy estoy presentando aquí y al lado. O sea que confío o me gustaría que todos hayan pasado o pasen después por la sala aquí al lado para conocer el proyecto del que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces yo voy a contar un poco brevemente cómo empezó este proyecto que yo presento hoy aquí y brevemente también voy a nombrar por qué me interesan un poco los temas que voy a tratar en relación a este proyecto. Y es lo siguiente, acá cuando leyeron un poco mi currículum hablaron de que yo empecé en el año 2000 aproximadamente a interiorizarme con el tema del arte y la tecnología en base a una carrera también en la Universidad de 3 de Febrero que se abrió en el año 2000 donde tuve la suerte de encontrarme con esa carrera y poder ser digamos, una de la primera camada que investigó en relación al arte y la tecnología en ese lugar particular universitario. Previamente a eso, en mi primera adolescencia y adultez, yo trabajé bastante tiempo en la industria metalúrgica. Tuve 5 o 6 años de trabajo en la industria metalúrgica en la parte de diseño de maquinaria y demás. Eso sumado a que paralelamente y un poco después yo estaba haciendo también una carrera de músico, era músico del conservatorio de la ciudad donde yo vivía. Entonces en aquellos primeros años empecé a pensar un poco la relación entre esta cosa industrial, maquínica y la música o la expresión artística y demás. Cuando conocí un poco lo que conté recién de la carrera, pude realmente reunir esas dos visiones del mundo, de alguna manera, la artística y la tecnológica, que me llamaban mucho la atención ambas. Luego, al hacer la carrera de artes electrónicas en la universidad, se unió todo en un mismo concepto y a partir de ahí ya seguí con esa misma rama. Bueno, han pasado muchos años y a través de todo ese tiempo siempre había algo que me interesaba bastante de indagar, que era el tema de los comportamientos entendido como acciones o metáforas de comportamiento, de movimiento que uno puede dotar o hacer dotar a una determinada tecnología. Como conté recién de mi primera formación en la industria, yo pasaba como, además de trabajar, pasaba como bastante tiempo observando las maquinarias. Observaba mucho tiempo las maquinarias en esa industria y era una época, hablando mediados de los 90, una cosa así, que se empezaban a incorporar en la industria las primeras máquinas robóticas que tenían una cierta programación y uno podía como dotarlas de cierto comportamiento programable. Entonces yo pensaba en esas jornadas, pensaba de alguna manera en la maquinaria como una cosa dotada de algún tipo de vida artificial o que se la podía dotar de alguna poética que fuera un poco diferente de para lo que habían sido pensadas esas máquinas. Eso lo fui desarrollando con el tiempo y como dije anteriormente, a partir de la carrera de artes electrónicas, fui encontrando
de alguna manera, un discurso que podía sostener eso que yo pensaba a nivel poético sobre la maquinaria y sobre las tecnologías. Eso vino como a, digamos así, como a rescatar o a rescatarme de esa cosa que yo pensaba de la maquinaria como cosa viva. Entonces hubo una licenciatura, en ese caso de la universidad, donde todos esos discursos sobre la máquina podían tener su asidero y tenían un lugar donde había una repercusión en un otro. Entonces eso me interesaba bastante. Pasó mucho tiempo, hice muchos proyectos, hice varias instalaciones, incluso me acerqué, hice proyectos con maquinaria real, proyectos site specific, interviniendo maquinaria y haciendo animaciones robóticas y trabajando con algoritmos, hasta que en un momento, en el año 2006 aproximadamente, promediando mi carrera universitaria, tuvimos que hacer un trabajo, digamos, una instalación artística como trabajo práctico casi de final de carrera, podríamos decirlo, casi de final de licenciatura. No era exactamente el final, pero estaba muy cerca. Y ahí traje también desde el pasado toda esta cuestión sonoro-musical que yo tenía y realicé una obra, podríamos decir, ambientación sonora en el espacio, y elegí unos peces reales, peces que se llaman caracius, que son unos pececitos de agua fría, como que fueran de alguna manera los performance de esa obra sonora de la instalación esta que yo estoy contando. Eso lo cito brevemente porque de alguna manera es como mi pasado un poco lejano, pero no tanto, de cómo empiezo a introducir el tema de lo vivo o lo bio, real, en las obras de arte y tecnología. Entonces me parecía como pertinente citar esa suerte de anécdota o historia para situar un poco el proyecto que estoy montando aquí al lado. Pasado muchos años, se abrió una posibilidad también en la Universidad de 3 de Febrero de poder presentar trabajos de investigación en la rama artística, que hasta un momento determinado dentro de la universidad no era algo tan común. Entonces, en un momento se pudieron presentar proyectos de arte y tecnología, o de artes. La universidad también tiene carreras de música, así que podría haber sido otro proyectos en ese sentido. Entonces, a mí se me ocurrió de alguna manera retomar un poco estas ideas que yo tenía sobre el comportamiento de los sistemas, y empecé de alguna manera a pensar una instalación, escultura, que tuviese algún tipo de vida, comportamiento, autonomía, que estuviera un poco más allá de la mano propia del autor. Si bien el autor es el creador, me interesaban algunas ideas que tuvieran que ver con quizás la incorporación de un otro al proceso. En el caso que conté anteriormente, ese otro eran los peces. En este caso que empiezo a narrar, originalmente era una especie de algoritmo en una computadora que podía ser controlado por algún sistema móvil, o que tuviera algún líquido, o que tuviera alguna situación
que yo no pudiera controlar del todo. Eso me interesaba bastante. Entonces, así, en 2013, comenzaron los primeros bocetos de lo que finalmente, 2 o 3 años después, termina siendo el proyecto que se ve aquí al lado en la sala. Originalmente, este proyecto no tenía algo vivo o natural o semi-vivo, como lo quieran llamar, literalmente. Hablé de un algoritmo primero, después dije algo con agua que se podía mover. Entonces, como esto era un proyecto de investigación, tenía como sus tiempos, sus plazos para poder cumplirlo. Empezamos con un colega que es artista y además es científico, es veterinario, de un instituto muy grande en Buenos Aires que se llama Instituto Pasteur. Y entonces empezamos a pensar, decir, bueno, si estamos tratando con comportamientos, estamos tratando con cuestiones que tienen que ver con la vida, cuestiones que tienen que ver con metáforas de, si se quiere, de supervivencia entre las especies y demás cuestiones que tienen que ver con el comportamiento finalmente, dijimos, bueno, ¿por qué no incorporamos algo que sea natural, realmente, vivo, que pueda tener podríamos decir, su magia, y que uno puede no llegar a controlar del todo? Y ahí surgió, o sea, entre él, que la tenía como decimos en Argentina, la tenía más clara con la parte biológica, ahí empezó a surgir la idea de, bueno, podríamos llegar a hacer algún tipo de cultivo, podríamos llegar a hacer algún tipo de cultivo bacterial, algún tipo de cultivo que pudiera generar algo, el cultivo ese puede generar alguna cosa, y ahí empezamos como una investigación que se fue acercando al camino de lo que no es algo inventado por nosotros, ya existe, lo que se llaman las MFC, que son las celdas de combustible microbiano. Ahí llegamos a tener algo concreto de donde agarrarnos para empezar a ser como un pilar importante en nuestro proyecto. Entonces, dijimos, bueno, él tenía todo, mi colega tenía mucha experiencia en laboratorios y demás, trabajando con cuestiones de rabia y cuestiones de enfermedades de los animales y demás. Entonces, dijimos, bueno, hagamos unas pruebas con los cultivos, pero bueno, no vamos a un laboratorio, vamos a ver qué se puede hacer como en nuestro estudio o en nuestra casa y demás. Entonces ahí empezamos también se fue como teniendo de referencia otra idea, que es lo que se suele llamar el biohacking. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra, que es como un acercamiento a la biología, pero por gente que no es experta en el campo, y que pueden llegar a tomar algunos conceptos venidos de la biología para hacer otros temas que pueden ser más alterar cuestiones bacterianas, o incluso hacer, hay algunos casos bastante extremos donde hay intervenciones en el cuerpo del propio artista o con cuestiones con sangre y demás. Hay cosas bastante extremas. Nosotros no queríamos nada así, pero teníamos como esas ideas como de referencia, por decirlo de alguna manera. Algo que quisiera introducir acá, que es nuevo en relación
como le pasó a Gabriel, que pensaste cosas a partir de lo que se escuchó. Ayer hablábamos del tema de las micropolíticas y cómo algunas cuestiones que tienen que ver con lo sustentable podrían pensarse desde microacciones personales, no grandes cambios a nivel global, sino microacciones. Y ayer pensaba, cuando hacía los últimos punteos para la presentación, si estas acciones que hacen los biohackers o estas acciones de biohacking no podrían ser pensadas como una suerte de pequeñas trabas o pequeñas acciones contra algún sistema mucho más grande que sería como muy difícil de pensar ser cambiado o dado vuelta completamente. Entonces me parece, y esto es una hipótesis, digamos, que muchas de estas acciones que tienen que ver con hackear cuestiones quizás establecidas, por ejemplo, de la ciencia o de metodologías y demás, me parece que puede ser una actitud interesante en el sentido de las micropolíticas que se hablaba ayer aquí en la charla. Originalmente el proyecto se llamó Evolución-Involución, porque no sé si recuerdan que yo hablé como de algo de una evolución artificial al inicio, y ese proyecto terminó con una publicación que es la que se ve ahí, que todavía está online, o sea, el que quiera entrar van a ver toda la documentación de todo esto que conté hasta aquí sobre los cultivos, sobre cómo hacíamos las prácticas, cómo hicimos para medir el voltaje de cada una de las celdas, que son las mismas celdas que se ven aquí en los bichos de la instalación que está aquí al lado mía. Entonces, el proyecto siguió avanzando, esto terminó ese periodo de investigación que yo les contaba, terminamos con esta publicación que se ve ahí, pero lógicamente el proyecto yo tenía, como a veces decimos, tenía más hambre de seguir con estas ideas y nos parecía que había como mucho más de donde rascar, recortar ahí, había mucho más para decir y para hacer. Finalmente, estas celdas que armamos con mi colega, este voltaje que producen esas celdas, ese agua con barro y que se va pudriendo, que está dentro de las celdas, finalmente, que producen esa energía, ¿qué comportamiento final puede ser creado reuniendo una cantidad considerable de celdas? Y entonces ahí retomé las viejas ideas sonoro-musicales que tenía y que nunca abandoné del todo, y dije, bueno, quizás estas biounidades puedan tener un componente que sea como una estructura o carcasa o contenedor, como si fuera una especie de organismo en sí mismo cerrado, que tenga algún tipo de sonoridad, que produzca un sonido individual cada una, que tenga una unidad, una MFC, como las que ya nombré, y que cada una pudiera ser una unidad discreta de una colonia mucho más grande. Por eso el proyecto, finalmente, este que se ve aquí, se llamó Colonia. ¿Y eso para qué? ¿Qué podría ser cuál podría ser el juego de eso? El juego es que cuando yo empecé a replicar, cuando empezó la replicación, de alguna manera,
que retomo también algunas ideas de la industria, el tema de los seriados, empezó como el tema de la replicación de estas unidades. Empezó a pasar algo cuando se llegó a una cantidad de aproximadamente unos 4, a los primeros 4, ahí, sonoramente empezaba a pasar algo que podríamos decir que es como una especie de sonido emergente. Una sola unidad tiene un sonido discreto. 2 ya empiezan a formar algo. 3 y así sucesivamente se empieza a formar algo en el tiempo que va pasando, sonoramente muy interesante, que no se da por eso yo siempre cito como 4, y a partir de 4 más unidades como las que se ven aquí, empieza a pasar algo muy interesante con lo sonoro, y empieza a haber un comportamiento. Acá lo que quiero resaltar es que el comportamiento no siempre está asociado a un movimiento. O sea, en este caso, el comportamiento es sonoro. Empiezan a pasar, si alguien acá es músico, podrá notar que por ahí empiezan a pasar patrones rítmicos que se empiezan a cruzar y a, de alguna manera, alterar entre sí. Eso empieza a pasar a partir de una determinada cantidad. No pasa cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, no pasa. Cuando son más de 4 o 5, por eso el proyecto yo puse acá hasta dónde va a crecer. En principio, la estética del proyecto se empezó a diversificar en varias ramas, y hay una cuestión que tiene que ver con el comportamiento emergente, en este caso sonoro, que empieza a pasar cuando hay mucha cantidad, o empieza a haber bastante cantidad. El proyecto Colonia empezó también a diversificarse en distintas áreas, todas guiadas por estos cultivos, guiados por esta forma de producción de energía alternativa y sustentable, pregunta, a muy pequeña escala, porque estas unidades con líquido y barro producen un voltaje que en algunos momentos se empieza a acercar al de una pila, pero lo que no produce es mucha corriente eléctrica. Entonces hay que sumar muchas para que se produzca un voltaje muy interesante. Lo que sí se logra, y por eso lo pueden ver aquí funcionando, es que un pequeño voltaje puede funcionar para manejar o alterar un oscilador de audio, que es el que tiene cada una de las piezas, y es el que uno puede escuchar como ese golpe constante. Entonces, para eso sí alcanzaría cada una de las celdas. Cuando hicimos el montaje, yo traje de Buenos Aires estas celdas que yo les mencionaba, pero las traje desmontadas, porque obviamente no podía venir en el vuelo con los cultivos, y no podía venir con la tierra, el barro, ni nada que fuera ni líquido, ni biológico, ni nada parecido. Entonces traje por separado, todo desarmado y seco, lo traje en el vuelo y lo armé aquí.